Estamos en el libro de Marcos, o el Evangelio según Marcos. Vamos a la palabra de Dios allí en Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Vamos a ver en estos dos versículos, yo quiero que presten mucha atención a esto. En estos dos versículos nos habla de muchas etapas cumplidas. Debemos aprender, queridos hermanos, debemos aprender que en nuestras vidas espirituales, desde el momento en que nosotros recibimos al Señor como único y suficiente Salvador, tenemos que aprender que hay etapas en nuestras vidas, que hay etapas en las que no nos podemos quedar. Debemos pasar de etapa en etapa. Nuestra vida espiritual tiene que ser paso por paso. Tenemos que madurar en estos pasos. Hay personas que se estancan, conocen al Señor, son salvados, pero se estancan y están estancados por 20, 25 años. Y es un problema para la persona. Muchas veces el problema es porque ni siquiera las autoridades entienden que las personas que los creyentes tenemos que quemar etapas, tenemos que pasar etapas. No siempre se puede responsabilizar al liderazgo de que las personas no avancen. Muchas veces las personas no avanzan porque no quieren, porque están cómodas en su situación. Pero nosotros vamos a ver hoy, por lo menos en el principio, 10 etapas. En una pequeña frase que vemos en el Evangelio según Marcos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy a nosotros los que estamos aquí reunidos y a los que nos van a escuchar por internet. ¿Qué nos dice el Evangelio según Marcos? En el capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, después que Juan fue entregado, presten atención a esta pequeña frase que tenemos allí en inicio, después que Juan fue entregado, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que tenemos que ver es que después de la tentación, de aquella tentación, de aquel tiempo de prueba que Jesús pasa en el desierto, que va al desierto, en algunos evangelios, en alguno de los otros evangelios dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, es decir, para ser puesto a prueba. Marcos no lo dice así, pero dice que fue impulsado al desierto y el diablo lo tentó. Estas dos cosas son las que sucedieron. Jesús fue llevado al desierto para ser probado y Dios lo impulsó, o el Espíritu Santo lo impulsó al desierto y el diablo lo tentaba. Ahora, después de la tentación, tenemos que ver que hay algunos detalles que Marcos omite y que el Evangelio de Juan, o el Evangelio según Juan, emite o expone sobre el ministerio de Jesús. Pero Marcos pasa directamente a su ministerio en Galilea. Si ustedes ven el principio del Evangelio de Juan, verán algunos detalles que Marcos los pasa por encima, no porque sean menos importantes, sino porque Marcos pasa directamente a su ministerio, o sea, a su segunda etapa en su tierra, Galilea. Galilea era la tierra. Ustedes saben que Jesús comienza su ministerio o comienza a proclamar su unción desde Nazaret en Galilea. Allí comienza su etapa. Y esta es la segunda etapa. Dice, después que Juan fue encarcelado, ahí comienza la segunda etapa de Jesús en Galilea. Verso 14 nos dice, después que Juan fue encarcelado. ¿Esto qué les indica a ustedes? Dice, después que Juan fue encarcelado. Esto nos indica un tiempo que termina y da lugar a otro. Esto es un tiempo que termina y da lugar a otro. Jesús nos muestra que Él se movía por etapas, se movía por tiempos, por lo que se llaman dispensaciones, administraciones de tiempo. Jesús nunca se movió ni un minuto antes ni un minuto después de lo debido. Tenía etapas marcadas en sus vidas y organizadas, y Él se movía por esos tiempos. Eso nos enseña a nosotros a entender, a empezar a entender, a conocer los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos, son diferentes a los nuestros, y lo que nosotros tenemos que saber es esperar a los tiempos de Dios.
Dios nos marca los tiempos en los que nos tenemos que mover, cómo nos tenemos que mover. Es todo un aprendizaje. Desde el momento que conocemos a Jesús como único y suficiente Salvador, a partir de ese momento, si nosotros hacemos de Jesús Señor de nuestras vidas, nos vamos a mover según los tiempos de Dios y no nos vamos a adelantar, ni nos vamos a atrasar. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. ¿Amén? Esto es importante entender. Indica un tiempo que termina y da lugar a otro. Jesús comienza aquí su segunda etapa ministerial en su tierra, Galilea, cerca de un año después de la tentación. Veamos paso por paso lo que Marcos encierra en la frase después que Juan fue entregado. Esto nos va a marcar un antes, un durante y un después en esta etapa. Vamos a ver 10 etapas por lo menos, que son las que yo encontré encerradas en esta pequeña frase. Primera etapa, si ustedes ven bien lo que venimos estudiando, aparece Juan bautizando y todo yendo a él. Es la primera etapa que nosotros vemos en el Evangelio de Juan. Vamos a ver otras cosas en los otros evangelios, pero en el Evangelio de Juan está claramente la primera etapa. Aparece Juan, ¿ven? Bautizando y todo yendo a él. La segunda etapa a la que pasa esto es la proclamación de Juan acerca del Mesías. Vean ustedes las etapas que se van viviendo. Obsérvenlas y escúchenlas. La tercera etapa, ¿quién aparece en escena? Aparece en escena aquel que es proclamado por Juan. Aparece en escena Jesús, pero Jesús no aparece hasta que es proclamado por Juan. No se adelanta ni se atrasa. En el mismo momento que Juan lo anuncia, él aparece. Observen esto como si fuese un cuadro o un escenario. Sube el animador o sube el conductor de la fiesta y va a presentar a alguien que tiene que aparecer, y es la persona esperada. Sube y el presentador dice: y aquí con nosotros tal persona. Pero esa persona no se adelanta, espera a que el presentador lo presente. Este es el cuadro. Juan es el presentador, está presentando a aquel que va a aparecer en escena. Y justo en este momento, si ustedes observan, aparece en escena aquel que es proclamado. Cuarta etapa, Juan bautiza a Jesús. Juan entra a las aguas. ¿Se acuerdan ustedes? Juan, reconociendo la autoridad Jesús reconociendo la autoridad de Juan, se bautiza o se deja bautizar por aquel que venía bautizando. ¿Amén? Ustedes observen las cosas que nos enseñan esto. Cómo reconocer los tiempos, cómo reconocer autoridad. Muchas veces nos queremos adelantar a los acontecimientos o nos queremos adelantar a los tiempos, pero Dios tiene sus tiempos. ¿Y saben por qué Dios tiene sus tiempos para cada cosa? Y tenemos que saber esperar, porque Dios en cada cosa que va a darnos o que va a hacer con nosotros, si bien ya estaba prevista, nos enseña. Para cada etapa nos tiene que enseñar a administrar, como decía mi esposa hoy, lo que nos va a dar. Un administrador de empresas no puede administrar empresas si no ha estudiado para administrar empresas. ¿Cómo hace para administrar empresas si no tiene el conocimiento necesario? Y nosotros estamos en la empresa de Dios y somos administradores en esta empresa de Dios. Somos economistas, somos mayordomos. Entonces en esto tenemos que aprender a administrar. Escuchen, en sus propias vidas ustedes tienen que aprender a administrar. Nosotros tenemos que aprender a administrar cada cosa en nuestras vidas, sea el dinero, sea el tiempo, sea la capacidad que tenemos, sean los talentos, sean los dones, sea el ministerio, lo que Dios te ha dado, tenés que aprender a administrarlo. ¿Amén? Amén. Juan bautiza a Jesús. Quinta etapa, y vean ustedes lo que estamos encerrando en esta frase que hemos leído. Juan y Jesús tienen un ministerio conjunto. ¿Sabían ustedes que mientras Juan bautizaba en un lado, en una parte, Jesús bautizaba en otro, aunque dice la Biblia que no bautizaba él, sino sus discípulos? Vean conmigo ustedes, y quizás algunos se van a desayunar con esto. Juan, capítulo 3, verso 22 al 30.
que no lo dice Marcos, pero lo dice Juan. 22 al 30. Lean conmigo. Presten atención a cada frase, yo les voy a resaltar algunas. Dice, después de esto, Juan capítulo 3, verso 22 al 30. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. ¿Qué dice? Bautizaba. Y bautizaba. ¿Quién? Jesús. Escuchen. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, pues había allí muchas aguas y acudían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido echado a la cárcel. Presten atención a esta frase. Se originó entonces una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación, y se acercaron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí que bautiza y todos acuden a él. Primero era Juan el que aparece en escena, aparece Jesús es bautizado, ahora Jesús y sus discípulos bautizan y ahora la gente está acudiendo a Jesús. Ahora la gente está acudiendo a Jesús. Ahora observen ustedes las próximas frases. Respondió Juan y dijo: no puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. ¿De dónde proviene toda nuestra autoridad y todas nuestras cosas? ¿Qué se decía hoy en el tiempo de la ofrenda? Todo viene del cielo, todo viene de Dios. Nada nos ha sido dado si no viene del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, en este caso Juan, que ha estado a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues, este gozo mío ha sido cumplido. ¿Qué dice el verso 30? Él debe crecer y yo menguar. Diga conmigo: él debe crecer y yo menguar. Jesús debe crecer y vos menguar. Jesús debe crecer y yo menguar. Eso es lo que dice Juan. Recuerden ustedes una cosa. Primero Juan está bautizando y todos acuden a él. Comienza Jesús a bautizar y todos están acudiendo a él. Pero Juan se pone celoso de que todos van a bautizarse con Jesús. No. Juan dice: él debe crecer y yo debo menguar. Cuanto más entiendas en tu vida que Jesús debe crecer, vos debes menguar. Si en tu vida vos menguás y Jesús crece, tened plena seguridad que llegarás a cumplir todo el propósito de Dios. Amén. Amén. Bien, estábamos en la quinta etapa. ¿Qué dice capítulo 4, verso 1 al 3? De ahí del Evangelio de Juan. Dice: cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿qué dice entre paréntesis? Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vean ustedes conmigo, por favor. Estamos en la quinta etapa. ¿Se dieron cuenta? Aunque Jesús no bautizaba, eran sus discípulos. Sin embargo, todos iban ahora acudiendo a Jesús. ¿Ven? Quinta etapa. Vamos a la sexta etapa, por favor. Juan comienza a menguar y Jesús a crecer. Juan comienza a menguar y Jesús a crecer. Esa es la sexta etapa.
La séptima etapa encerrada en este versículo, nosotros vemos que era Marcos capítulo 1, verso 14. Dice, la séptima etapa que he podido ver allí, ustedes van a observar una cosa: Juan es encarcelado por Herodes. Mateo 14, 3 y Marcos 6, 17. Simplemente lean Marcos 6, 17 conmigo. Esto porque quiero llevarlos a entender estas etapas. 6:17 dice: porque Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en una prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, pues se había casado con ella. Este queridísimo hermano, muy lindo hermano, Herodes le había robado a la mujer, a Felipe, y se casó con ella. Sin duda no fue muy a la fuerza casarse con él. Pero Juan lo acusó y le dijo: no te corresponde a vos tener la mujer de tu hermano. Entonces eso desató la ira de Herodes. Pero Herodes no lo atrapaba porque sabía que el pueblo lo tenía por profeta, y sabía que si atrapaba, si encarcelaba a Juan, el pueblo se le ponía en contra. Entonces, ¿qué pasa? Juan no había sido encarcelado todavía. Pero observen ustedes, en la medida en que Juan todavía no había sido encarcelado, la fama de Jesús iba creciendo. Pero escuchen, cuando el Evangelio de Marcos nos dice, después que Juan fue entregado, cambia una etapa. Para Jesús cambia una etapa. Es decir, todavía Juan no había sido encarcelado. Pero Marcos nos dice que ahora, una vez que Juan fue encarcelado, Jesús cambia o comienza su segunda etapa ministerial en su tierra, en Galilea. Dice la octava etapa: el ministerio y la fama de Jesús crece, pero Juan duda. Ahora Juan está encarcelado. Juan está encarcelado ahora. Jesús cambia de lugar y se va a Galilea. Comienza su segunda etapa ministerial en Galilea. Mientras está en Galilea, Juan está en la cárcel. Escuchen, muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios hace las cosas así. ¿Cómo puede ser que Juan, siendo el profeta que era, está ahora en la cárcel? Nosotros debemos entender que nos tenemos que mover por tiempos de Dios y no por nuestros tiempos. Y tenemos que entender que muchas veces tiene que morir algo en nuestras vidas para que algo nuevo se levante. Entonces ahora se está terminando el tiempo de Juan. Se está terminando. Y en los planes de Dios está que se termine de esta manera, aunque nosotros no lo podamos entender. Juan declara la verdad, pone la justicia de Dios y es encarcelado. ¿Cómo puede ser esto? Sí. Pero él mismo declaró, recuerden ustedes, que Juan mismo declaró: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces la única forma que aparentemente Dios encontró para que Juan menguara era permitiendo que fuera encarcelado. Pero la Biblia nos aclara que Herodes, aparte de todo lo que ya había pecado y de todas las cosas que había hecho Herodes, aparte añadió, a todos los pecados añadió encarceló a Juan. O sea, era un pecado por encima de otro. Y era pecado sobre pecado, era amontonar pecados. Y el que colmó el vaso para Herodes fue la encarcelación del siervo de Dios. Escuchen, por favor. Mateo capítulo 11, verso 2. Mateo capítulo 11, verso 2. Dice: entonces Juan,
al oír en la cárcel los hechos del Mesías, envió a decirle por medio de sus discípulos: presten atención a lo que les voy a decir. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? A ver, ¿se entiende esta frase? ¿Se entiende en qué campo entró Juan estando en la cárcel? En el campo de la duda. Él entra en el campo de la duda. Le entra la duda. Imagínense ustedes, después de haber tenido el ministerio que tuvo Juan, de pronto se encuentra en la cárcel. ¿Qué persona se mantendría tan en los cabales como para no dudar por momentos? Yo les pregunto en esta mañana, ¿quién de ustedes no dudó en algún momento? Yo soy el primero, en que tuve mis tiempos de dudas, muchas dudas. De mi salvación, no, yo no dudé nunca de que había sido salvo. Pero dudaba de cómo realmente tenía que hacer las cosas, o cómo eran estas cosas, o si estaba haciendo las cosas bien. Porque Juan está en la cárcel, recuerden ustedes, está en la cárcel y encadenado, dice, encarcelado y encadenado. Pero encarcelado y encadenado por haber dicho la verdad, por haber establecido la justicia de Dios delante del rey. Y se encuentra encarcelado, se encuentra encadenado, supuestamente en una prisión llamada Jerofonte, una cárcel de alta seguridad. A un siervo de Dios lo pusieron en una cárcel de alta seguridad. Sigan leyendo conmigo, por favor. Respondiendo, Jesús les dijo: id e informad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos recobran la vista, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres son evangelizados. Dice, verso 6, bienaventurado es todo el que no se escandalice de mí. La palabra escandalice, o la palabra escándalo, es la palabra escándalo, la cual también tomamos nosotros la palabra tropiezo. Entonces en algunas versiones se traduce tropiezo. Bienaventurado es todo el que no tropieza en mí. ¿Cuánta gente tropieza en Jesús? ¿Cuánta gente duda acerca de la salvación, acerca de Jesús? ¿Cuánta gente tropieza? Le está diciendo: bienaventurado todo aquel que no tropieza en mí. No entres en duda, Juan. Yo soy aquel a quien vos proclamaste. Vean ustedes. Y mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a las multitudes acerca de Juan: ¿qué saliste a ver al desierto? Le dice a la gente, ¿no? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de fino ropaje? Dice: mirad, los que llevan ropas finas están en la casa de los reyes. Entonces, ¿qué saliste a ver? Le dice a la gente. ¿A un profeta? Sí, os digo, mucho más que un profeta. Estaba dudando. Juan estaba dudando. ¿Jesús lo está acusando o no lo está acusando? Está exaltando su ministerio. Porque Dios no nos acusa a nosotros cuando tenemos dudas. ¿Saben cuál es el peor pecado para la fe? La incredulidad, no la duda. Entonces el no creer es el peor pecado. Por ese pecado vas a pagar. Por el pecado de la incredulidad, no de la duda. Porque vas a tener dudas por momentos, si estás haciendo las cosas bien, si lo que estás haciendo es correcto, si estás yendo por el buen camino. Esas dudas muchas veces inclusive son buenas porque te llevan a examinarte y a examinar. Pero la incredulidad, no creerle a Dios ni creer en Dios, es el peor pecado que puede existir. Así que la duda no es el pecado es la incredulidad. Así que no está acusando Jesús a Juan de dudar. No está acusando. Al contrario, está exaltando su vida, porque él entiende que estando en la situación en la que estaba Juan, muchas dudas le pudieron entrar. Imagínense, ¿quién de nosotros en la situación de Juan y habiendo hecho un ministerio? Yo recuerdo, queridos hermanos, que cuando nosotros comenzamos con mi esposa en el ministerio,
Comenzamos y las cosas se empezaron a dar de una manera impresionante. De comenzar allí en nuestra ciudad con 3 o 4 personas en las reuniones, en 3 o 4 meses teníamos 45 o 50 personas. Y de pronto nos venimos a esta ciudad y nos ha llevado 14 años hacer lo que estamos haciendo hoy. ¿Les parece a ustedes que no pudimos pasar por campos de dudas si estábamos haciendo lo correcto y si estábamos en el lugar correcto? Si pasamos por dudas, si pasamos por llantos, si pasamos por momentos tristes, de querer salir corriendo de esta ciudad porque no veíamos nada. ¿Sí? Sin embargo, allí en ese tiempo oscuro, en ese tiempo en el que nos veíamos como metidos en una cueva, Dios estaba trabajando en nuestro ministerio, estaba trabajando en nuestro corazón. No me caben dudas hoy de lo que Dios va a levantar y de lo que Dios va a hacer en los próximos tiempos. Y de lo que Dios va a hacer con ustedes en los próximos tiempos. No me caben dudas de eso. Pero en aquel tiempo tuve dudas, muchas dudas. De hecho, dejé de llamarme pastor porque no creía en mi pastorado. Sí, porque cuando entras en los tiempos oscuros, en los tiempos en que vos no entendés nada, en que parecía que las cosas venían bárbaro, venían bien, de pronto se te derrumba todo, se te cae todo a pedazos, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Dónde me equivoqué? Y esas dudas comienzan a entrar. Pero yo te voy a decir una cosa en esta mañana, no es la duda el pecado es que no le creas a Dios. Si Dios te ha dicho algo, Él lo va a hacer. Si Dios te ha dicho algo, Dios lo va a hacer. Amén. Si Dios te ha dicho que toda tu familia se va a salvar, es porque se va a salvar. Si Dios te ha dicho que tu casa es una bendición, es porque es una bendición. Aunque vos no veas, nunca midas por lo que tenés la bendición, nunca midas por lo que tenés la bendición. La bendición no es por lo que tenés, la bendición es por lo que sos y por lo que haces. Esa es la bendición. Juan era una bendición en ese momento y ahora estaba encarcelado. Pero sigan conmigo, por favor. Estábamos leyendo Mateo capítulo 11. Dice, ¿qué salisteis a ver? Si os digo mucho más que un profeta. Este es de quien se ha escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Escuchen. ¿Por qué dice sí más que un profeta? Porque este es el único profeta del cual otro profeta profetizó. Juan es el único profeta del cual otro profeta, como Isaías o como Malaquías, profetizó. De ningún otro profeta profetizó. Aunque parezca un trabalengua. Pero de Juan, otros 2 profetas profetizaron. Por eso más que profeta, dice. Porque de antemano se profetizó que Juan vendría. Aleluya. Dice, de cierto os digo, entre los nacidos de mujeres, no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Decí conmigo, yo, el más pequeño, soy mayor que Juan. En el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque están viviendo una etapa. Juan pertenecía a una etapa antigua, a una vieja etapa. Nosotros estamos en la nueva etapa. Nosotros estamos en una nueva dispensación, en una dispensación diferente, en la dispensación de la gracia. Juan estaba en la dispensación de la ley. Todo estaba encerrado bajo pecado hasta que viniera el tiempo del cumplimiento. Vean ustedes. Así que vos tenés que verte hoy. Vos tenés que verte como uno de aquellos a los que Dios está diciendo, vos, el más pequeño de todos, Marcelo, el más pequeño de todos, es mayor que el profeta Juan. ¡Qué privilegio, queridos! ¡Qué privilegio! ¿Se entendió esto? ¡Qué privilegio! Dice, pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos
sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Allí, Juan, ¿por qué es encarcelado? Porque se está terminando una etapa, una dispensación. Se está terminando un tiempo. Juan marca, el encarcelamiento de Juan marca el final de una etapa. ¿Ven? Esta declaración que hace, esta declaración profética de Jesús, hace que luego Juan sea decapitado. Hasta Juan. ¿Sabe qué significa? Hasta acá. Hasta acá llegaron las cosas. Sigan leyendo conmigo y ahora les explico, porque algunos me están mirando con cara de desubicados. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que estaba a punto de venir. El que tiene oídos, oiga. Dice, ¿a qué pues compararé esta generación? Es semejante a niños sentados en la plaza que dando voces a otros dicen, os tocamos flautas y no bailasteis, endechamos, es decir, lloramos y no lamentasteis, porque vino Juan que no come ni bebe y dicen demonios tiene. Saben que a Juan lo trataron de loco, ¿no? La gente decía que estaba endemoniado Juan. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus obras. Es decir, a Juan lo trataron de loco y a Jesús lo trataron de comilón y bebedor. O sea, si querés quedar bien con todos, estás sonado. Si querés quedar bien con todos, estás sonado, porque siempre va a tener a alguien que está en desacuerdo. ¿Amén? Hasta que lo entendí y me costó. Octava etapa. El ministerio y la fama de Jesús crece, pero Juan duda, perdón. La novena etapa. Marcos declara que Juan es entregado y encarcelado. Esto marca una nueva etapa en el ministerio de Jesús, esta vez en su tierra. Y la 10ª etapa, que es la decisiva, es la que vemos. Jesús en Galilea proclamando el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el Evangelio de Dios? El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Escuchen ahora esto. Una nueva dispensación comienza. ¿Saben lo que significa dispensación? Dispensación significa economía, significa administración. Dios es el mejor administrador de los tiempos. Cada tiempo tiene su oportunidad. Nosotros nos manejamos por un tiempo cronológico. Pero cada tiempo cronológico nuestro tiene una oportunidad, lo que se llama el kairos o kairos, que es un tiempo oportuno, es el tiempo oportuno de Dios. Este era el tiempo en que Dios estaba marcando. Ustedes tienen que entender, queridos hermanos, que en nuestras vidas Dios marca tiempos. Tenés en cada etapa que vos vivís algo que tenés que aprender. Aprendé lo que tengas que aprender en esta etapa que estás viviendo. ¿Me escuchan o están sordos? Aprendé todo lo que tenés que aprender de Dios en esta etapa. No pierdas esta etapa, no pierdas de vista que la etapa que estás viviendo es para un aprendizaje. Algo Dios te está enseñando. Una persona sabia aprende de cada tiempo que está viviendo, no se apresura para salir del tiempo. Sí, a nadie le gusta estar en medio de la prueba, a nadie le gusta estar en medio del tiempo difícil, a nadie le gusta. Pero una cosa es que reniegues, que te quejes, que zapatees, que rezongues con Dios, que pelees con Dios. Y otra cosa es que aceptes que cada tiempo tiene su aprendizaje. ¿Vieron ustedes en apenas una frase después que Juan fue encarcelado? Sacamos 10 etapas. 10 etapas se mostraron en ese solo versículo. Porque todo tiene su tiempo, porque Dios tiene los tiempos marcados para cada cosa. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros logramos entender que el tiempo que estamos viviendo individualmente y como iglesia es para un aprendizaje,
nosotros no vamos a renegar tanto, ni nos vamos a enojar tanto contra la situación, sino que vamos a decir, Señor, ¿qué me estás enseñando en este tiempo? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme en este tiempo? ¿Por qué no dejas de quejarte? Abrí los oídos grandes para escuchar y hablar menos. Cuando más escuches y cuando menos hables, mejor vas a escuchar la voz de Dios y vas a entender por qué estás pasando la etapa que estás pasando. Porque Dios algo te va a enseñar. Una persona sabia no es la que se la sabe toda, es el que mejor aprende. Yo te pregunto esta mañana, ¿querés ser sabio o querés ser necio? El necio no aprende nada de nada. El sabio aprende de cada cosa que viene a su vida. Amén. Aleluya. Yo quiero dejar esa etapa de necedad para ser un hombre sabio. No sé ustedes, yo sí. Yo quiero ser un hombre sabio. Quiero aprender de cada etapa que Dios me enseña, que Dios me muestra, que Dios me lleva. Quiero aprender. Si me equivoco en el camino, bueno, voy a entender por dónde no debo ir. Pero algo me va a enseñar. El hombre es el único ser viviente que tropieza 2 veces con la misma piedra, en lugar de correr la piedra la primera vez. ¿Ah? Amén. Amén. Ahora están ustedes viendo la 10ª etapa. Después que Juan fue entregado, Jesús cambia de ministerio. Ahora bien, queridos hermanos, cuando dice el tiempo se ha cumplido, esa declaración profética que dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, lo que está diciendo Juan, se terminó la etapa, aquella etapa que vivimos. Se terminó la etapa de Juan, ahora viene la etapa, o viene mi etapa, mi tiempo. Que el tiempo se cumplió, gracias hermano. Esto es bueno que alguien esté atento, ¿eh? Vean ustedes conmigo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Bien, comienza una nueva dispensación. Y ustedes observan lo que decía Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora bien, esta declaración profética de Jesús marcó el fin de una dispensación y el principio de otra. Juan es decapitado. Marcos capítulo 6, verso 14. Dice, ustedes observen los pensamientos de este queridísimo rey Herodes. Y lo oyó el rey Herodes por cuanto su nombre había llegado a ser notorio. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Pero decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él los poderes. ¿Saben que no entender los tiempos de Dios, el no entender lo que Dios quiere enseñarnos, no nos convierte en más sabios sino en más necios? ¿Saben que rechazar la luz que Dios nos da nos mete más en la oscuridad? No es que rechazamos la luz, y somos campeones. Rechazamos la luz y nos metemos cada día más en la oscuridad. Y eso es lo que a Herodes le está pasando. Rechaza a aquel que le podía darle luz y se mete cada vez en la oscuridad. Se le ocurre que es Juan el Bautista que resucitó y que los poderes están funcionando en él. Pero otros decían, es Elías, o sea, otros más necios que este también. Y otros decían, es un profeta como cualquiera de los profetas. Y al oírlo Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Le agarró el tembleque. Porque Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado en una prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, pues se había casado con ella.
porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esto está en el libro de Levítico. Y Herodías lo aborrecía y quería matarlo. ¿Quién era Herodías? La ex mujer de Felipe y la actual mujer de Herodes. Miren qué linda mujer, mírenla. Yo gracias a Dios tengo mi esposa, no quisiera tener una mujer como Herodías. Verso 20. Porque Herodes, sabiendo que era un varón justo y santo, temía a Juan y lo protegía. Y cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero con todo le gustaba oírlo. Sin embargo, llegó un día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños hizo un banquete a sus nobles y a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró también la propia hija de Herodías y habiendo danzado agradó a Herodes, viejo baboso, y a los reclinados a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Chao, quedó enlazado con sus propias palabras. ¡Ja! Hija ambiciosa de mamá ambiciosa. Vamos a ver. Verso 23. Y le juró, te daré lo que pidas, hasta la mitad de mi reino. Ahora, un viejo más nabo que este no había visto yo. Bueno, pero veamos Un viejo más estúpido que este no había visto yo. ¿Y qué hizo la nena? Y saliendo dijo a su madre, ¿qué pediría? ¿Saben qué? Me está dando el rey la oportunidad de pedirle algo. Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista, ¿no podría haberle pedido la mitad del reino? No, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, hay que odiar a una persona, ¿no? Hay que odiar a una persona para pedir la cabeza de él. Y entrando deprisa ante el rey le pidió diciendo, dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. Bueno, la nena le agregó un trinchero, una bandeja donde se llevaban los trinches, donde se llevaban los manjares, ¿sí? Ahí quería la cabeza de Juan el Bautista. Ahora hay que odiar a una persona. Ahora, ustedes se dan cuenta que no es una batalla entre personas, es una batalla entre la oscuridad y la luz, entre las tinieblas y la luz, entre poderes espirituales es la batalla, no es entre personas. Vean ustedes, dice, el rey se entristeció, pero a causa de los juramentos y de los que estaban reclinados a la mesa no quiso desatender. Y enseguida envió el rey a un verdugo y ordenó traer su cabeza y yendo lo decapitó en la prisión. Y trajo su cabeza en un trinchero y le dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Linda forma de pasear de Juan el Bautista. Por lo menos su cabeza paseaba por el palacio, ¿bien? Cuando sus discípulos lo oyeron, vinieron y se llevaron su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. No fue más que Jesús declarara proféticamente, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Lo que está marcando es un antes, un durante y un después. En el mismo momento que Jesús dijo eso, los poderes de las tinieblas se desataron. ¿Y dónde fueron? Contra Juan el Bautista. Mientras Jesús no hizo esa declaración, los poderes de las tinieblas no podían tocar a Jesús, sí a Juan, perdón. No podían tocar a Juan. Pero Jesús dio un permiso, levantó la barrera y los poderes de las tinieblas fueron contra Juan. Todos nosotros, queridos hermanos, vamos a vivir o vamos a sufrir solo, y todo aquello que Dios permita en nuestras vidas y quiera que por ahí tengamos que pasar. Hay cosas por las que vamos a pasar nosotros porque nosotros nos metimos allí. Lo que nosotros tenemos que distinguir es si nosotros nos metimos ahí. No podemos culpar a Dios de que nos estén pasando cosas en nuestras vidas porque nos metimos nosotros allí. Pero sí podés hacer reclamos, como hijo, podés hacer reclamos a Dios
cuando Dios te ha metido allí y quiere que pases por allí. Entonces podrás decirle a Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esto? Y Dios te dice, paciencia. Cuando llegue su momento, yo te saco de ahí. Porque Juan no pasaba a peor vida, Juan pasaba a mejor vida. Amén. Juan iba a recibir su corona en el cielo. Está bien, sin cabeza, no sé cómo iba a recibir su corona, pero bueno. Le dejaron un pedazo. En el cielo tiene cabezas. Ahora bien, no sé dónde la iba a calzar, pero escuchen por favor. Es importante entender esto, que nosotros estamos siempre bajo la protección de Dios. Cuando Dios da un permiso, Dios le permite, solamente le permite al enemigo tocarte por alguna razón, solamente por alguna razón, porque Dios no hace nada sin propósito. El enemigo puede tocarte solamente si Dios se lo permite. O puede tocarte porque vos le abriste una puerta. Cuidado, porque muchas veces el enemigo viene contra nuestras vidas y no es porque Dios se lo ha permitido, sino porque nosotros se lo permitimos. De Juan no se podía decir eso. El enemigo tocó la cabeza de Juan solo cuando Jesús lo permitió. Jesús hizo una declaración, levantó la barrera y el enemigo lo tocó. ¿Pero para qué? Para llevárselo con él a mejor vida. ¿Amén? Dice, verso 14. Y esto quiero que vean ustedes, por favor. El verso 14 dice que Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Pero si ustedes ven en el verso 1 del capítulo 1, dice que el Evangelio es de Jesús el Mesías. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesús el Mesías? Se debe entender de esta forma, miren. El Hijo proclama el Evangelio de Dios. Marcos dice que el Evangelio es de su Hijo. Ahora bien, las buenas nuevas del Hijo son que Él estaba con la humanidad, y las buenas nuevas del Padre eran que el tiempo se había cumplido y el reino se había acercado a los hombres a través del Hijo a quien el Padre había enviado. ¿Se entiende? Te lo repito. El Evangelio es de Jesús el Mesías. Y el Evangelio es de Dios el Padre, porque Dios el Padre envió a su Hijo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es lo que Jesús estaba proclamando. Jesús proclamaba que el reino de Dios se había acercado y que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. Esas eran las buenas noticias del Padre. La buena noticia del Hijo es que el Hijo se había hecho humano para caminar entre nosotros e ir a la cruz para pagar el precio por nuestro pecado. Esa era una buena noticia. Entonces, ¿es el Evangelio del Padre? Sí. ¿Es el Evangelio del Hijo? Sí. Las dos cosas. Ahora ven ustedes conmigo, Gálatas capítulo 4, verso 4. ¿Cuáles son las buenas noticias entonces? Vamos a ver qué dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué decía entonces? El tiempo se ha cumplido. Dice la Biblia, el tiempo se ha cumplido. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esas son las buenas noticias. Gálatas 4:4. ¿Y dónde estuvo profetizado esto de antemano? Bueno, estuvo profetizado en Daniel. Vamos a ver qué nos dice Daniel. Yo sé que a algunos no le alcanza las manos para poder encontrar los versículos, pero no importa, ya. Si no lo encuentran, escuche, porque la fe viene por el oír. 2:44 dice, Juan está dando la interpretación, al rey le está dando la interpretación del sueño que había tenido. Entonces, Daniel le está dando la interpretación al rey
del sueño que había tenido. Dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso profetiza Daniel y se cumple aquí. Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquel reino del cual Daniel había profetizado 600 o 700 años antes, ahora se estaba cumpliendo. ¿Amén? El requisito, ¿cuál es el requisito para entrar a pertenecer a este reino? ¿Cuál es? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos requisitos. ¿Qué dice? Verso 15. Arrepentíos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No se puede entrar al reino de los cielos si no hay un arrepentimiento genuino y si no se cree en el Evangelio. Por eso les digo que el pecado que hace que las personas no entren al reino de los cielos es la incredulidad. Y el pecado que hace que el pueblo de Dios no entre al reino, que sí puede estar dentro de la iglesia, que pueden haber sido salvados, pero que no entre al reino, es la incredulidad. Es no creerle a Dios el propósito que tiene para cada uno. Entonces no pueden vivir el reino. Un creyente muchas veces no vive el reino. El reinado de Dios sobre su vida no lo vive. ¿Por qué? Porque el reinado de Dios es el señorío de Dios sobre la vida de la persona. Entonces, como hay personas que no quieren entregarle cosas en su vida, no pueden vivir el reino. Están dentro de la iglesia, están dentro de las cuatro paredes, están dentro de la iglesia, de lo que pertenece al cuerpo de Cristo. Quizás sí, porque ha sido salvado. Pero de ahí a que Jesús sea Rey y Señor en su vida, hay una gran diferencia. Amén. Amén. Vean ustedes, para ir terminando. Juan capítulo 3. Verso 3 al 5. Aquí ustedes van a observar requisitos. Jesús le está hablando a Nicodemo, a un principal, un magistrado, un maestro entre los judíos. Está hablando a un maestro entre los judíos. ¿Y cuál es el requisito? Juan le dice esto, miren, verso 3 del capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estoy cansado de escuchar, se entregó a Dios, hizo profesión de fe. Yo me pregunto esta mañana, que una persona haga una oración para recibir a Jesús no significa que haya nacido de nuevo. Nosotros la oración de fe que nosotros le hacemos hacer a las personas es para ayudarlo. Simplemente oramos con él o con la persona para ayudarlo, porque quizás no sabe cómo orar o cómo pedirle al Señor que venga a su vida. Pero nosotros lo estamos ayudando. Y a veces pensamos que porque hizo esa sola profesión de fe la persona es salva. No, Señor, si no nació de nuevo, no es salvo. ¿Y cómo sabes que una persona nació de nuevo? Porque ya no tiene los mismos pensamientos, ni las mismas actitudes, ni ya hace lo mismo que antes. Amén. ¿Qué dice? El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ven? Dice, verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu, es decir, el que no nazca de la palabra de Dios y del espíritu que usa la palabra de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es entonces? ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Creyendo al Evangelio, creyendo a la palabra de Dios. Cuando la persona cree a la palabra de Dios, la persona nace de nuevo.
que dice Colosenses, el capítulo 1, verso 13. Dice, capítulo 1, verso 13. Quien nos rescató de la potestad, es decir, de la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Bien, para terminar, ¿qué es nacer de nuevo? Es ser trasladados del principado de las tinieblas, donde estábamos sumidos, muertos en delitos y pecados, ser trasladados al reino del Hijo de Dios. Es decir, nosotros pertenecíamos a Dios y habíamos sido esclavos del pecado. Pero de pronto Dios paga el rescate, el precio, que es la sangre de su Hijo. Y de allí, de la oscuridad donde estábamos metidos, nos traslada, como quien traslada cautivos de un lugar a otro y los hace libres. Aleluya. Él nos trasladó de estar debajo de las potestades de las tinieblas, del principado de las tinieblas, al reino del Hijo de su amor, es decir, al reino de Jesús. Entonces, ¿cuál es el requisito? Creer en el Evangelio. Arrepentirse y creer en el Evangelio. En esta mañana yo pregunto si todos los que estamos aquí realmente nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos creído al Evangelio. Si no es así, por más que hayas hecho alguna profesión de fe antes, por más que te hayas bautizado antes, eso no ha cambiado nada. Lo que cambia en tu vida es el arrepentimiento, el perdón de pecados, el sentirte perdonada por Dios, y creer al Evangelio. ¿Qué es creer al Evangelio? Creer a las buenas noticias de que Jesús vino a la tierra, se hizo humano para vivir entre nosotros, que ir directamente a la cruz. Jesús vino, vivió para morir. ¿Para morir por quién? Para morir por mí, para morir por vos. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias es que el precio de tu pecado ya ha sido pagado. El precio de tu pecado ya ha sido pagado. ¿Por qué seguir cargando tu pecado? ¿Por qué cargas tu pecado si tu pecado ya lo cargó Dios en la cruz, en su Hijo? ¿Amén? Esto es el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén.